Listo, ahora sí. Bueno, entonces buenas noches. Ya vimos que si alguien tiene el micrófono abierto, por favor lo cierran. Ya vimos que se encuentran aprendices de la ficha terminada en 6092 y de la ficha terminada en 6095. Entonces, esta semana, como les decía, vamos a ver una competencia transversal que se llama, la conocemos, la resumimos con el nombre de ciencias. Vamos a vernos el día de hoy, 20 de abril, y esta va a cerrar, van a quedar abiertas hasta el día 27 de abril las actividades de esta semana. Esta semana van a ser dos actividades. Una que es un cuestionario correspondiente a la guía 3.1501 A1 Evidencia 1, donde van a entrar y van a ver pues unas 70 o por encima de 70. Yo les dejo por lo general 3 intentos y la nota mayor de los 3 intentos es la que va a quedar y me va a mostrar a mí esa nota mayor. ¿Listo? Entonces esa es la primera actividad. Y la segunda actividad es un video expositivo sobre experimento de aplicación correspondiente a la guía 3.1501 A2 Evidencia 1. ¿Es claro el nombre de las dos actividades, la fecha de apertura y la fecha de cierre de estas dos actividades? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Vamos aquí a guardar y vamos a ir a Sayuna. Entonces en Sayuna, actualmente ustedes se encuentran en la fase 2 de planeación, ¿sí? Y aquí en material de formación correspondiente a la actividad de proyecto 3. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, aquí estamos en la fase 2 actualmente. Está en la actividad de proyecto 3. Vamos a encontrar el material de formación que se llama, en esta oportunidad, se llama el documento La ciencia de las cosas. Ese documento lo vamos a leer ahorita después de ver qué vamos a realizar. Yo les voy a hacer la explicación pues del contexto de toda esta actividad. ¿Listo? Y aquí van a encontrar la guía de aprendizaje 3, que es la guía en la cual vamos a trabajar estas 2 semanas. Y aquí a continuación, aquí van a encontrar esta es la actividad que a partir en un rato, después de que cerremos la sesión, yo les voy a habilitar para que puedan realizar el cuestionario correspondiente a la guía 3, 1501 A1 Evidencia 1. Y esta es la otra actividad de esta semana que se llama video expositivo sobre experimento de aplicación, guía 3, 1501 A2 Evidencia 1. Y más abajo, aquí, ustedes van a encontrar aquí a continuación de esto, para las grabaciones que tienen aquí de marzo. Entonces vamos a crear, abril, aquí está abril. Entonces aquí están las grabaciones de abril. Posteriormente, cuando se cierre aquí el día de hoy la sesión, voy a cargar aquí la actividad que se va a llamar sesión 1, competencia transversal, ciencias, y la fecha de hoy, 2004-2026. Es claro dónde va a quedar entonces la actividad de hoy o la sesión de hoy grabada, dónde va a quedar, perdón, o dónde quedan las actividades que van a desarrollar para esta semana, dónde queda la guía de aprendizaje para esta semana y el documento de lectura para esta semana. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, entonces ahí igual recuerden que va a quedar la grabación, cualquier cosa, ahí está para que revisen y si no, si tienen alguna duda, pregunta, por medio del correo del cual yo les envié las invitaciones, por medio de ese correo me pueden hacer con mucho gusto preguntas y yo les respondo en el menor tiempo posible. ¿Listo? Entonces vamos a ir a ver la guía de aprendizaje para ver qué es lo que tenemos que desarrollar esta semana. Entonces, esta semana vamos en la guía de aprendizaje número 3, vamos a desarrollar el ítem 3.2,
que se llama Actividades de aprendizaje de la competencia aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. ¿Sí? Esa es la competencia que vamos a trabajar. Aplicación de conocimiento de las ciencias naturales. Entonces, por eso la llamamos o la resumimos, o yo la resumo como ciencias, ¿sí? Que básicamente es ciencias naturales. Entonces, para esta competencia es importante dar una respuesta planeada y organizada a los cambios, es decir, encaminar actuaciones y adaptarse a los retos en la creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas, que bien podrían solucionarse a través de modelos matemáticos presentados con una respectiva aplicación y en el entorno productivo y social. De esta manera es como se ha logrado desarrollar elementos o equipos que fortalecen la tecnificación del sector productivo y social, con aparatos y aplicaciones que permiten disminuir tiempos de productividad, realizar medidas con muy buena precisión, controlar las diferentes subsistemas como motores, válvulas, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, entre otros. Eh, entonces, básicamente lo que se quiere es que a partir de de lo que nos pasa en el diario vivir, nosotros podamos emplear eso que vemos en la naturaleza para desarrollar o ejecutar diferentes actividades. Y un ejemplo, resulta que eh, todos los fenómenos de la naturaleza siempre desde la antigüedad se han venido, o diferentes personas han venido desarrollando actividades, las cuales tratan de explicar a partir de modelos matemáticos o de fórmulas físicas ese comportamiento que se ve en la naturaleza. Entonces, la idea de esto es precisamente ver eso, ver cómo son la naturaleza, ese comportamiento, cómo nos pueden a nosotros ayudar a desarrollarnos en nuestro campo laboral. Eh, la actividad de aprendizaje guía 3.15.01 a 1, reconocer los principios y leyes físicas aplicadas al contexto productivo. Entonces, esta actividad es la primera actividad. Esta actividad se centra en el reconocimiento de conceptos, principios y leyes fundamentales de la física aplicados al contexto productivo. Para esta actividad vamos a tener una duración de 12 horas. El material de formación o de lectura es el documento que les mostré en Sayuna, que es la ciencia de las cosas. Y vamos a ver, pues, qué vamos a hacer en la evidencia. Entonces, básicamente esta evidencia es un cuestionario, ¿sí? El cuestionario, entonces, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos, principios y leyes fundamentales de la física que permitan contextualizar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Se resolverá un cuestionario que se emplea como técnica de evaluación. Dichas preguntas pueden ser de carácter formativo, las cuales permiten determinar el nivel alcanzado de desarrollo de la competencia durante la formación. Y de carácter evaluativo, que determinan el dominio y el nivel máximo alcanzado en la competencia. Entonces, van a tener básicamente dos tipos de preguntas, ¿sí? Como lo dice ahí. Una de nivel formativo y otra de nivel evaluativo. Para esto van a tener 60 minutos. Entonces, yo voy a habilitar la plataforma para que ustedes puedan desarrollar esta evidencia en 60 minutos. Y como les dije, van a tener 3 intentos. Cada intento, pues la mayor nota es la nota que yo voy a tener, o sea, la que va a quedar, la mayor nota. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta primera actividad? Compañeros, ¿claro la primera actividad que tienen que hacer? Sí, profe, la única pregunta sería ¿cuándo se habilita? Porque hace como una hora revisé y no estaba habilitado. ¿Tú llegaste
Después de que di la primera parte, sí. Sí, llegué como 7 y 8 minutos. Listo. Yo les comenté, no, no importa, les vuelvo a contar. Apenas ahorita cerremos la grabación, la sesión, yo activo la actividad, ¿listo? Gracias, profe, muy amable. Y recuerde que tienen el tiempo hasta el 27, o sea, hasta dentro de 8 días, a medianoche para cerrarla, ¿listo? Para terminarla. Estas dos primeras actividades. Perfecto, gracias, profe. Con mucho gusto. Listo. Y la segunda actividad, entonces, la actividad de aprendizaje guía 3.1501A2 se llama Interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, según las teorías, leyes y principios. También para esta actividad se tiene 12 horas y el documento de lectura es el mismo, La ciencia de las cosas, que lo vamos a leer ahorita a continuación. ¿Qué vamos a hacer para esta evidencia correspondiente a la guía 3.1501 A2 evidencia 1? Es un video expositivo sobre experimento de aplicación. Entonces dice, esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, según las teorías, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y análisis del componente formativo, la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes, aplicados al contexto productivo y social. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje, a través de la experimentación deberá presentar un video donde demostrará una de las 3 leyes de Newton. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Ahorita en la lectura vamos a ver las 3 leyes de Newton y la idea de esta actividad es que ustedes escojan, cada uno escoja una ley, ¿sí? Un trabajo individual y lo van a hacer, van a escoger una de las leyes de Newton y va a hacer un video y aquí lo vamos a hacer. Con un experimento donde presente la ley. Entonces vamos a hacer un experimento donde se presente la ley, su aplicación con el contexto productivo o social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. En los documentos del programa se encuentra el anexo video expositivo, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Cuando ustedes van y le dan allá en el anexo y le dice video expositivo, entonces les va a salir este documento en Word, donde básicamente le van a explicar a cada uno de ustedes en qué consiste o qué tienen que hacer para hacer el video expositivo. Más no le van a explicar referente a qué deben hacer en el video, ¿listo? Entonces solo lo único que tienen que hacer es mirar, leer esto y es una base para cómo crear ese video expositivo, ¿sí? Pero no les van a explicar cuál es el tema a tratar. ¿Listo? Entonces acá dice, debe tener en cuenta un título, cuáles son los autores, bueno, editorial, el tema, cuáles son esos objetivos, el contenido, los destinatarios, los valores de potencia, la tipología. La secuencia del video, entonces más o menos aquí hacer como un guión, una especie de un guión, ¿sí? Para que el video pues salga de la mejor manera. Y estas son las características de un video expositivo. Debe tener un título, sus autores, debe tener un tema, debe tener unos objetivos, un contenido, si el contenido que se trata, la tipología, si es un documental, si es narrativo, si es una lección, un monotemático, una lección temática, es motivador, entre otros. Y aquí pues los pasos del video, entonces que tiene una introducción, una tesis, un desarrollo y al final una conclusión. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos dice este video, perdón, anexo del video expositivo. Aquí entonces nos dice que debemos entregar. Entonces debemos subir una URL
del video expositivo cargado en YouTube. Profe, que es que yo no tengo YouTube o yo no puedo cargar la URL. Listo, no importa. Suban el video en formato MP4. ¿Qué es lo primero que deben tener importante? Primero hagan una prueba de su video, ¿sí? Con el medio que lo van a grabar. ¿Tienes una pregunta, Javier? Sí, instructor, el video lo puedo subir a Drive y compartir el link de Drive con usted No, en un archivo web. no, Drive no. No, o lo pueden cargar en YouTube y me lo comparten, porque es que ¿cuál es el problema del Drive? Que como tú subes de pronto el link, yo voy a entrar y me va a pedir permisos para ingresar. Entonces, hasta que me des el permiso, entonces no. El video Sí, es, sino que, o sea, yo lo dejo configurado para que cualquier persona lo pueda ver. pues solo si lo dejas así, sí, de lo contrario no, porque varios me los han subido así y entonces pues yo les tengo que poner una mala nota porque no carga bien, o sea, no lo puedo ver, ¿listo? Ah, vale, instructor. Bueno. Listo. Entonces, me olvidó lo que les está. Ah, ya. Entonces, en el medio que lo vayan a grabar, bien sea en el celular o desde el computador o desde una cámara, lo que sea, hagan una prueba primero del sonido, sí, que se escuche su voz, que se vea bien el video y ahí sí. ¿Listo? Entonces, eso es importante y después ahí sí lo graban. Listo. Ahora aquí, la forma de presentación del video. Entonces, el video es una exposición, debe ser creativo, dinámico e innovador. El tiempo del video de la exposición dura entre 3 a 7 minutos, no más. Se debe acompañar de imágenes reales. El video exposición se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir en la evidencia URL del sitio subido. El video debe ser presentado por el aprendiz. Entonces, eso es importante. Ustedes, cada uno de ustedes debe salir en el video y hacer el experimento, ¿sí? Entonces, ¿qué es el experimento? ¿O en qué consiste el experimento? Entonces, básicamente, eh, eh, bueno, ahorita cuando veamos mejor las leyes de Newton, les explico para que lo tengan en cuenta. Pero un ejemplo. Hay una ley de Newton que dice que cuando un objeto está en movimiento, tiende a seguir en movimiento y cuando está quieto, tiende a a estar quieto. Lo dice con otras palabras, se los digo con unas palabras más sencillas, ¿sí? Y eso nos pasa, por ejemplo, y el ejemplo que yo les doy es, por ejemplo, en un carro. Ustedes se suben en un carro, cuando arrancan, ¿qué pasa con la cabeza? Ella tiende a quedarse hacia atrás, se pasa hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando cuando ya arranca el carro y va a frenar, ¿sí? Cuando frena, la cabeza o el cuerpo tiende a seguir hacia adelante, ¿sí? Ahí está demostrado esa ley de Newton, ¿sí? Que los objetos que están en reposo tienden a seguir en reposo y los objetos que están en movimiento tienden a seguir en movimiento. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí me han llegado personas que se montan en una moto y hacen el ejemplo en un carro con un balón, etcétera, ¿sí? Entonces la idea es, desde algo real, ustedes demostrar esa ley de Newton. Sí, señor. Esa es Brian, creo que fue el que escribió. ¿Es claro qué tienen que hacer en esta segunda actividad? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, el video pues los tenemos que grabar grabándonos a nosotros mismos y quería preguntarle si en el video hay que incluirle como qué significa la ley de Newton y sobre lo que se explicó, o sea, colocar imágenes, El ejemplo, colocar como una sí. introducción. Ah, ok. Sí, exacto. O sea, primero van a decir, mire, mi nombre es, perdón que te toma de ejemplo, Brandon. Mi nombre es Brandon Robles, soy aprendiz de la ficha tal, del programa tal, y la ley que escogí de la ley de Newton es la ley de la inercia. ¿Qué dice? Ta, 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 ta.
Debido a esto, entonces voy a hacer se me olvidó. Voy a hacer mi demostración, ¿sí? Mi experimento, el cual voy y lo escribe, ¿sí? Voy a hacer tal, por ejemplo, me voy a subir a una moto y entonces en la moto va a pasar tal cosa, ta, ta, ta. Y entonces haces el video. Mire, aquí le estamos demostrando que cuando tal pasa tal cosa y cuando tal pasa tal otra. Listo, listo, terminas eso y al final das una conclusión. Entonces, como conclusión, podemos observar que queda demostrada la ley de la inercia de Newton debido a ta, 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 ta. Listo, no es más. Eso es más o menos lo que tienen que hacer. Ok, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Los demás, ¿alguna pregunta? Parece que no. Listo. Esas son las dos actividades de esta semana. Como ya lo saben, van a tener desde hoy hasta en 8 días, o sea, hasta el 27 para desarrollar la actividad. Entonces vamos a pasar a nuestro paso final de la sesión, que es, les voy a explicar, pues, el documento de lectura que se llama La Ciencia de las Cosas. ¿Listo? Entonces, en este caso, el documento de lectura tiene 7 capítulos: física, cinemática, dinámica, conservación de la energía, termodinámica, electromagnetismo y oscilaciones y ondas. El primero que vemos es física, ¿sí? Entonces, comprender el concepto de la física no es complicado. Esta es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, considerando 4 propiedades fundamentales: energía, materia, tiempo y espacio. Esto indica que todo el universo cambia y nada permanece fijo, ¿sí? Y ahí vienen entonces muchas teorías que ahora vamos, muchas leyes que más adelante vamos a verlas. Esa ley que nos dice, o esas palabras que las hemos escuchado, las escuchamos en el colegio y a muchas personas, que dice, por ejemplo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y eso es verdad. Todas las energías tienen unos procesos en los cuales siempre tiene un nombre, ese tipo de energía en la cual tenemos o vemos a lo largo de cualquier actividad. Y vamos a ver un ejemplo, que es una generación de energía hidráulica. Imágenes. Entonces vamos a ver aquí en un ejemplito este. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos? Nosotros en Colombia tenemos un servicio de generación a partir de agua, ¿sí? Es más o menos el 80% de la generación en Colombia es a través de agua. Se llama generación hidráulica. Y aquí lo que observamos es diferentes cambios de la energía. Actualmente encontramos, por ejemplo, aquí un embalse, ¿sí? Ese embalse, que es una represa. Normalmente tenemos una represa. Y entonces se tiene la represa, se tiene aquí una tubería de descarga que va a llegar aquí a un generador, perdón, a unas hélices, ¿sí? Una turbina, y esa turbina va a moverme el generador y el generador va a producir una energía y se va a llevar a nuestras casas, ¿sí? Entonces, en este caso aquí el embalse tiene una energía que se llama energía potencial. Esa energía, todos los cuerpos cuando están en reposo tienen o se llama energía potencial. En el momento que aquí se abre la válvula, cambia esa energía potencial y entonces se crea un movimiento del agua. Ese movimiento de agua se llama energía cinética. ¿Sí? Energía cinética. Esa energía cinética llega y empieza a mover los álabes de la turbina y entonces se convierte esa energía cinética en energía mecánica. ¿Sí? Cuando algo gira, un motor gira, eso ya se llama energía mecánica. Al girar, me va a producir aquí entre el rotor y el estator del generador una energía eléctrica. La energía eléctrica. Entonces aquí pasa de energía mecánica, en el generador se va a crear energía eléctrica y va a pasar aquí unos transformadores que lo que hacen es elevar el nivel de tensión o de voltaje para llevarlos a nuestras casas.
Y en nuestras casas, ¿qué tenemos? Entonces llega la energía eléctrica a las tomas y nosotros, por ejemplo, conectamos una lavadora. Entonces la energía eléctrica se vuelve en energía mecánica en la lavadora porque ahí nuevamente es un motor. Conectamos una nevera, energía mecánica porque ahí también es un motor. Conectamos una licuadora, energía mecánica porque es un motor. Ahora, conectamos una plancha, entonces me cambia de energía eléctrica a energía calórica. Conectamos bombillos, entonces me cambia de energía eléctrica a energía lumínica, ¿sí? Y así todos los tipos de energía que podemos encontrar. Entonces, es un ejemplo de las transiciones o de los cambios de energía que se tienen, en este caso, de la energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Vamos a encontrar dentro de la física diferentes variables, ¿sí? Y casi todo lo vamos a tener a trabajar en diferentes, perdón, lo vamos a tener o siempre enfocados hacia los fenómenos naturales, ¿sí? Y es, por ejemplo, distancia, ¿sí? Entonces, distancia es la longitud desde un punto hasta otro. Sí, es esa longitud que hay entre dos puntos. La velocidad, pues, es el desplazamiento que tiene un objeto. La aceleración es esa combinación entre la velocidad y el tiempo que me da una aceleración. Y el tiempo, pues, es una unidad de medida de los segundos, o sea, que tenemos segundos, es una unidad de tiempo. Entonces, básicamente, nosotros vamos a encontrar esas magnitudes físicas de diferentes propiedades dentro de la física, como las que muestran aquí: velocidad, tamaño, peso, aceleración, fuerza, longitud, área, volumen, energía. ¿Sí? Entre otras, puede haber presión, puede haber temperatura, ¿sí? Y muchas más. Entonces, aquí tenemos unas magnitudes físicas fundamentales, ¿sí? Según el Sistema Internacional de Medida. Entonces, resulta que en muchos países, y pues ustedes de pronto han escuchado, que dan medidas en pulgadas, que dan medidas en pies de longitud, ¿sí? Y entonces uno decía, oiga, ¿y cuánto? Hace muchos años decía, oiga, ¿y cuánto? Nosotros aquí tenemos es un metro. ¿Cuántas pulgadas son un metro? ¿O cuántos metros son una pulgada? ¿Sí? Entonces se reunieron y por eso se llama Sistema Internacional de Unidades. Entonces se reunió todo el mundo, mandó delegados y empezaron a decir, hace muchísimos años, ¿no? Y empezaron a crear, bueno, vamos a hacer, a estandarizar que las unidades sean unas solas unidades. Y entonces ahí hablaron longitud, siempre lo vamos a hablar, la unidad en el sistema internacional es el metro, el símbolo es la M minúscula. Ojo con la ortografía que se tiene, porque es importante siempre la ortografía en la simbología. Si ustedes ponen una M mayúscula, ya no es metro, ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces es importante eso. Masa, la conocemos, la unidad es kilogramo y los símbolos es una K y una G minúscula. Tiempo, segundo y el símbolo es S minúscula. Intensidad de corriente es amperio y el símbolo es la A mayúscula. Temperatura termodinámica, Kelvin, y es la K mayúscula. Y entonces aquí nosotros vamos a encontrar pues otro tipo, otras varias unidades de medida de temperatura. Tenemos los grados centígrados, que es lo que normalmente nosotros usamos. Existen otros que se llaman los grados Fahrenheit y existen también los grados Rankine. Edgar. Profe, solo una aclaración, no es grados centígrados, sino grados Celsius. Porque Ok, centígrados básicamente estaría hablando de 0 a 100. Y pues ya hemos visto que las escalas de temperatura va desde menos tanto hasta muchos más de 100. ok. Grados Celsius. Gracias, Edgar. Ah, ya, ahora sí. Alguien tiene el micrófono abierto. Ya. Listo. Cantidad de sustancias. Entonces tenemos la unidad del sistema internacional mol. La unidad mol y el símbolo también es mol.
En la intensidad luminosa encontramos las candelas y la conocemos, o el símbolo es la C y la D minúscula. Entonces aquí vamos a encontrar la longitud. Entonces nos dice que la longitud metro M, y entonces aquí nos dice, determina la extensión la definición, ¿no? Determina la extensión de un objeto en el espacio o la distancia entre dos puntos. Permite describir dimensiones lineales como alto, ancho o profundidad. Ejemplo, altura de un edificio, distancia entre ciudades o tamaño de una habitación. Y dan la definición que dice en el sistema, que da el sistema internacional. Entonces dice, el metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante 1/299,792,458 segundos. ¿Sí? Entonces, esa es como la definición del sistema internacional. Aquí ustedes pueden encontrar las otras, no las vamos a revisar. Sencillamente está la definición de la masa con el kilogramo, del tiempo con el segundo, de la intensidad de corriente con el amperio, la temperatura termodinámica en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol, la intensidad luminosa en candela. ¿Listo? Ahí les queda para que la puedan revisar, por favor. Aquí yo les doy es un barrido y les explico pues lo más importante del documento, pero la idea es que ustedes posteriormente puedan entrar y por ejemplo ver los videos, van a encontrar unos links de otros documentos, entonces la idea es que entren a esos documentos y los puedan revisar. Dentro de las magnitudes escalares y vectoriales, entonces mucho lo encontramos en la física, pues que la mayoría de vectores, vamos a encontrar vectores, ¿sí? Que nos muestran una dirección y una longitud. Y esos vectores, pues los podemos hacer diferentes operaciones. Entonces, hay igualdad de vectores, entonces dos vectores A y B son iguales, A igual a B, si tienen la misma magnitud y la misma dirección. Entonces ahí hablamos de igualdad de vectores. Podemos sumar dos vectores, ¿sí? La suma de dos vectores se obtiene aplicando la regla del paralelogramo. Se construye un paralelogramo con los dos vectores A y B. Como lados adyacentes, la diagonal que parte del punto común corresponde al vector resultante R. Encontramos el negativo de un vector, entonces el vector es negativo, tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta. La suma de un vector y su opuesto es 0, porque tienen la misma magnitud, sencillamente que tienen pues las direcciones opuestas. ¿Sí? Uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda, el resultado pues va a ser 0. Resta de vectores, entonces la resta A menos B equivale a sumar A con el negativo de B. Entonces A menos B es igual a A más el negativo de B. Y multiplicación de vector, entonces multiplicar o dividir un vector por un número real escalar genera otro vector con la misma dirección, pero en módulo modificado. Ejemplo, si A es un vector, 4A es un vector 4 veces mayor que la magnitud que A. Esto es más informativo, ¿sí? No se vayan a estresar, porque muchos siempre dicen, profe, pero es que eso yo no lo entiendo. La idea de esto es verlo, y recuerden al comienzo lo que dijimos, es que podamos las cosas de nosotros, o sea, la vida diaria y la vida en nuestro trabajo, verlo desde otra dimensión, enfocado, por ejemplo, desde la ciencia, en la cual nosotros visualizamos las cosas de otra manera y le podemos dar soluciones a partir de otros puntos de vista, ¿sí? La idea de esto es eso, ¿sí? No es, oye, yo cómo sumo, no se preocupen por eso. Posiblemente nosotros nos vamos a volver a encontrar un poco más adelante cuando vean TICs, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que ya aquí lo vemos desde las ciencias naturales, allá lo vamos a ver ya desde la computación, desde el software, en los cuales con la aplicación del software y que pues ustedes son fuertes en eso, nos puedan desarrollar o podamos solucionar diferentes problemas para mejorar la rapidez, la agilidad y pues que seamos mucho más eficientes en nuestro trabajo.
Sí, pero bueno, eso lo vamos a ver allá. Muy posible nos vamos a encontrar en ese curso. Cinemática. Entonces, la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas, ¿sí? Que son fuerzas que lo originan. Su estudio se centra en las trayectorias y su variación en función del tiempo, analizando los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y al tiempo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de cinemática, pues estamos hablando de eso, del movimiento de los objetos sólidos en los cuales pues tienen unos movimientos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la trayectoria de una partícula P en el plano XYZ. Entonces aquí encontramos en 3 dimensiones y encontramos cómo o cuál es el movimiento que tiene esa trayectoria. Aquí hablamos de conceptos básicos. Entonces, dentro de conceptos básicos encontramos el plano de coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, el plano de coordenadas cartesianas lo utilizamos, sí, lo utilizamos para ubicar objetos en el espacio y representar gráficamente relaciones matemáticas de posición y movimiento. Y entonces aquí encontramos, pues, por ejemplo, un cuadrado. Entonces está en 2 dimensiones. Se considera el eje X y el eje Y. Bueno, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Y entonces eso, ahorita más adelante aquí creo que vamos a encontrar el plano cartesiano. Bueno, creo que sí, ahorita más adelante lo vamos a encontrar un poco más. Y encontramos pues en 3 dimensiones como el ejemplo que vimos de arriba del movimiento. Entonces decimos que en 3 dimensiones o 3D se añade el eje Z. ¿Sí? Entonces tenemos el plano X, Y y tenemos el eje Z. Y entonces aquí encontramos el ejemplo claro que donde podemos ver eso es en un cubo. ¿Sí? Entonces ahí encontramos el eje X, perdón, el eje X, el eje Y y el eje Z. La cinemática entonces nos hablan de partículas. Entonces una partícula es una parte muy pequeña de algún objeto. Para el caso de estudio de la física es un cuerpo material con pequeña dimensión de materia. Entonces un cuerpo pequeño que tiene una materia. Todos los cuerpos se hablan pues que va a tener materia. Si no, pues no sería un cuerpo. Materia es el concepto principal de los cuerpos, objetos o partículas. Pueden tener cualquier forma y también sufre cambios de acuerdo a las propiedades físicas o químicas. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, los cambios de la materia, ¿sí? Que uno de los más, de los que casi siempre hablamos es el cambio del agua, ¿sí? En el cual el agua puede volverse líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? Entonces la materia puede cambiar sus propiedades físicas o químicas. El tiempo, entonces, una magnitud escalar con la que se mide la duración de los eventos. Este permite establecer la diferencia entre los sucesos del pasado y las predicciones del futuro. Distancia, entonces ya lo hablamos, que es la entre un punto y el otro, ¿cierto? La longitud entre un lugar y el otro. La velocidad es una magnitud vectorial, la cual indica que tiene dirección y sentido. Se calcula dividiendo la distancia por la unidad de tiempo empleado en hacer ese recorrido. Rapidez es una magnitud escalar que es el módulo de velocidad, relaciona la distancia que recorre una partícula y el tiempo que tarda en recorrer. Aceleración es una magnitud vectorial que relaciona la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, normalmente cuando uno ve un carro, una moto, dice kilómetros por hora. Aceleración de la gravedad, entonces es una magnitud vectorial que obedece a la aceleración experimentada debido a la gravedad que ejerce a la Tierra en un cuerpo al dejarlo caer. ¿Sí? Entonces siempre vamos a encontrar mucho en la física esa propiedad de la gravedad que encontró Newton y desde esa época dijo cuánto era el valor de la gravedad y desde ahí nadie la ha cambiado, ¿sí? O sea, fue tan exacto que aún, por ejemplo, ahorita que hicieron
ese viaje a la Luna, en la órbita de la Luna, cuando caen las personas o cuando llegan a la Tierra, gracias a la gravedad, pues van a caer a la Tierra y calculan el lugar exacto donde va a caer la cápsula donde vienen las personas. Sí, eso es un cálculo que hacen allá en la NASA y verifican a partir de la física y la matemática dónde va a caer exactamente. Por eso ustedes lo si vieron cuando cayó la cápsula, rapidito llegaron ahí las personas porque ya sabían en un lugar, en el lugar exacto donde iba a caer esa cápsula. Y eso es gracias a qué? A esa gravedad. Aquí nos hablan de las diferentes ecuaciones, entonces nos hablan que existe movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces nos muestra, por ejemplo, la descripción del desplazamiento de una partícula desde el punto 0 al punto A y luego del punto A al punto B, en el cual pues es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Sigue la misma trayectoria y es uniforme. Encontramos el movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración del vehículo, bueno, del objeto, pues aquí dice, la velocidad de la partícula cambia de forma uniforme en el tiempo. La aceleración mantiene un valor constante, positiva si acelera y negativa si desacelera. Y la trayectoria sigue siendo rectilínea. Entonces, por eso es movimiento uniformemente acelerado. Y ahí nos hablan unas ecuaciones. Nos hablan de la caída libre. Importante cuando hablamos de la caída libre. Venga, voy a mostrar un ejemplo aquí. Acá está. Entonces, acá en la caída libre, entonces esta pelota que tiene una altura h, ¿sí? Tiene aquí, la pelota tiene un peso característico, ¿sí? Ese peso, además de su peso, va a tener una gravedad. El valor de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces aquí, cuando está la pelota quietica, en ese momento se tiene o lo que llamamos como energía potencial, ¿sí? Recuerden lo que les hablé de la represa. Es lo mismo, está ahí quietica el agua, en este caso está quietica la pelota, entonces ahí tenemos una energía potencial. En el momento que soltamos, digamos que arriba tiene eso lo vamos a ver para la segunda clase, que hay que hacer una práctica con caída, bueno, con un carro. Entonces vamos a observar la diferencia de cuando soltamos. Sí, solo soltamos y debido a la fuerza y a la gravedad, pues ella va a cambiar de una energía potencial a una energía cinética. ¿Sí? Ahí cambia esa energía. Y cambia cuando la empujamos. ¿Sí? Una cosa es cuando solo la soltamos y por su peso ella cae. Y otra es cuando empujamos la pelota hacia abajo, pues va a tener una mayor aceleración y pues cambian las propiedades. Aquí nos hablan los pasos para describir un movimiento. Entonces, para resolver el problema de caída libre, se recomienda seguir los siguientes pasos. Entonces, dice establecer un sistema de referencia. Entonces, va a tener un origen y el eje de movimiento. Entonces, lo ubicamos en el plano cartesiano y en ese plano cartesiano, pues va a tener un movimiento. Entonces, lo vamos a poner en el eje Y. Determinar el valor y signo del movimiento. Definir el valor y signo de la velocidad inicial, establecer la posición inicial del cuerpo, escribir las ecuaciones del movimiento y usar los datos para despejar las incógnitas. Entonces, básicamente es a través de las fórmulas que aquí están arriba. Con esas fórmulas, pues lo que se pretende es calcular, según el tipo de movimiento, pues el valor, los valores que vayamos a calcular, la aceleración o la velocidad. Aquí estaba, esta era la que yo quería buscar. Entonces acá nos muestra la persona, entonces suelta el balón, que fue lo que les expliqué ahorita. Entonces aquí tenemos energía cinética y, perdón, energía potencial y cuando lo suelta vamos a encontrar o se va a cambiar de energía potencial a energía cinética. Encontramos movimientos curvilíneos, entonces son los movimientos que en la trayectoria no es recta, sino que tienen radios de curvatura. Y dichos radios están asociados a los ángulos de inclinación
que definen el cambio de dirección del móvil, ¿sí? O del objeto. Entonces son movimientos que ya son curvos, no son lineales, sino tienen unas curvas. Y dentro de estos movimientos encontramos los movimientos de proyectiles. Entonces, de proyectiles como si en el caso de una bala, ¿sí? Entonces, en el cual un movimiento horizontal en el eje X con una velocidad constante y un movimiento vertical en el eje Y afectado por la gravedad. Entonces, esto es lo que más o menos cuando dispara, digamos si se dispara así, entonces más o menos esto sería como el movimiento que tiene un proyectil, ¿sí? Va hacia arriba, pero llega a un punto en que ya empieza a la gravedad a afectar, porque ya toda la fuerza, la aceleración que tiene empieza a disminuir debido a la gravedad que le hace, y entonces va a llegar hasta un punto máximo y ahí va a empezar a decrecer hasta llegar nuevamente a la Tierra. Eso es lo que se llama un movimiento de proyectiles. Eso también aplica, pues, por ejemplo, para el caso de cuando despegan un cohete, tienen que romper esto para que la gravedad no le haga este efecto, sino pueda continuar hacia arriba. Sin embargo, pues si ustedes ven el movimiento no es completamente rectilíneo, siempre va a ser como una curvita y ya ahí sí ya se alinea o se va rectilíneo pues hacia la atmósfera. Aquí observamos las ecuaciones del movimiento de proyectil, viéndolo desde otro punto, no tan hacia arriba, sino aquí un poco más en diagonal, en el cual observamos, aquí se observa una aceleración rápida subiendo y llega a un punto en que decrece mucho más rápido debido a la gravedad que tiene, pues que la Tierra le da hacia la bala. Aquí nos hablan pues de algunas ecuaciones de velocidad angular, tangencial, centrípeta, no voy a parar a detener a revisar eso. Llegamos a la energía dinámica, bueno, a la definición de dinámica. Entonces aquí explica cómo los cuerpos se mueven, cómo las fuerzas influyen en su comportamiento y a través de ejemplo y referencias se introduce la primera ley de Newton o ley de inercia, ¿sí? Entonces aquí ya comenzamos para desarrollar la actividad. Entonces nos dice que esa ley dice, describe cómo un objeto mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Además, se abordan conceptos claves como masa, fuerza y gravedad, esenciales para comprender la interacción entre los cuerpos y el origen de sus movimientos. Venga, a ver si aquí había un ejemplo. Acá está. Entonces aquí observamos. No, esta no es. Esta es la segunda. Qué pena. Acá. Entonces, esta primera ley, entonces me muestra que cuando un objeto está quieto, así como dice, lo que está quieto, déjelo quieto, ¿sí? Entonces, en este caso, esta ley nos habla de eso. Entonces, cuando un objeto está en reposo, va a tender a seguir en movimiento y cuando está en movimiento, va a tender a seguir en movimiento. Y es el ejemplo que les conté cuando uno va en un carro, en una moto, en un bus, que al arrancar la cabeza y todo el cuerpo tiende a devolverse al punto donde estaba quieto. Y cuando ya estamos en movimiento y se frena, entonces el cuerpo tiende a seguir hacia adelante, ¿sí? Esa es la explicación más fácil de esa primera ley de Newton o ley de inercia. El siguiente concepto, bueno, acá, la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Entonces establece que la aceleración de un objeto es consecuencia de la fuerza neta que actúa sobre él. Esta relación se expresa mediante la siguiente ecuación. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Sí, esa es la segunda ley de Newton que nos habla de la aceleración. Y aquí nos dan un ejemplo muy gráfico que es muy real. Entonces, cuando nosotros tenemos una gran masa, ¿sí? Para que ellos tengan una aceleración se demora mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo en arrancar y coger una aceleración. Mientras que si tenemos una pequeña masa como un balón, pues va a tener una aceleración mucho más rápida debido a que es pequeño. Y eso lo observamos en el caso, por ejemplo, de una tractomula. Entonces, una tractomula, aunque tiene mucha fuerza en su motor, cuando arranca
se demora mucho tiempo en arrancar y coger una aceleración media o grande. ¿Por qué? Porque pues tiene que mover atrás una fuerza muy grande, ¿sí? Es un carro muy grande. Mientras que si al lado se tiene un automóvil, entonces el automóvil al ser más pequeño, rápidamente puede llegar a una aceleración, ¿sí? Con menos potencia, ¿sí? El motor más pequeño, al ser el carro más pequeño, se puede ir mucho más rápido. Y esa es la segunda ley de la ley de Newton. Entonces aquí nos muestra la aceleración según la segunda ley de Newton, que es lo que nos dice ahí. Los cuerpos con gran masa, como los elefantes, presentan una aceleración pequeña ante la misma fuerza, mientras que los objetos con menor masa, como los balones, logran una aceleración mayor con la misma fuerza aplicada. Y aquí vemos la tercera ley de Newton. Entonces, la tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción y reacción, establece que si un objeto A ejerce una fuerza sobre otro objeto B, este último aplica una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, sobre el primero. Matemáticamente, pues se expresa así, ¿sí? Entonces dice, esto significa que la fuerza que A ejerce sobre B es igual y opuesta a la que B ejerce sobre A. Y un ejemplo es este. Entonces, todos alguna vez hemos inflado un globito y ese globito entonces lo inflamos y en el momento que lo soltamos, entonces él va a tener una reacción y una acción. ¿Cuál es la reacción? Pues la reacción es que va a moverse hacia adelante debido a qué? A la acción que está saliendo acá el aire por la boquilla del globo. Entonces sale el aire, esa es la acción, y la reacción es el desplazamiento que tiene este globo, ¿sí? Y ese globo, pues como ustedes lo saben, va a moverse para muchos lados porque pues esto no es controlado. Pero esta misma o este mismo efecto, o mejor, esta misma ley, es la que usan precisamente los transbordadores espaciales para salir a la atmósfera, ¿sí? Acción-reacción. Es con esa ley con la cual se hace. Aquí hay otra ley que habla de entonces, esas son las tres leyes en las cuales ustedes se tienen que fundamentar para realizar su segundo trabajo. Listo, ahí están muy fáciles de aplicar. Entonces, sencillamente lo que tienen que hacer es entrar y revisar hacer el video, pensar bien cómo lo van cómo van a ejercer o a demostrar esa ley y listo. Recuerden que ustedes tienen que salir en el video. En el siguiente punto, entonces tenemos la conservación de la energía. Entonces, en esta conservación de la energía, explica que la energía es un sistema que no se crea ni se destruye, que fue lo que hablamos hace un rato. Y entonces ahí observamos los cambios de energía, pues como ya lo expliqué hace un momento, en el caso de la generación de energía a través de, perdón, a través de una del agua, de una central hidráulica. Aquí nos hablan del trabajo, entonces el trabajo es una magnitud escalar que resulta de la acción de la fuerza sobre el cuerpo para desplazarlo una distancia. Y aquí observamos pues un ejemplo en el cual pues tenemos que hacer una fuerza. Entonces, cuando ya en la física, cuando entramos a revisar esto, entonces va a depender del ángulo en el cual él va a tirar, ¿cierto? Va a depender del tipo de superficie sobre que está acá. Entonces, si el piso es muy corrugado, pues va a tener que hacer una mayor fuerza. Si el piso es liso, entonces pues va a tener que hacer una menor fuerza, etcétera. Entonces, aquí hay muchas variables en las cuales se tienen que trabajar para revisar esa parte del trabajo. Aquí nos hablan, por ejemplo, de una ley que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke habla sobre los resortes. Entonces, los resortes, por ejemplo, una de las definiciones más difíciles es defina un resorte, ¿sí? Y uno no sabe, muchas veces uno no sabe cómo definir un resorte, ¿sí? Entonces, Hooke
lo definió fue de forma matemática, en la cual decía, decía que él hacía cuando el trabajo, perdón, cuando se comprime el resorte, aquí almacena una fuerza y en el momento que se suelta, esa fuerza se va a multiplicar, ¿sí? Y la podemos utilizar pues para muchas cosas. Esto se usa por un ejemplo sencillo en la parte de la amortiguación de un carro, ¿sí? Entonces eso se tiene que ver ahí. Aquí nos hablan de la energía cinética y la energía potencial. Entonces la energía potencial, aquí es potencial porque está quietico, y cinética porque ya se mueve. Permítame en un segundito, discúlpeme en un segundito. Qué pena con ustedes, ya estoy acá de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, qué pena. Bueno, eso era referente a la energía cinética.
Entonces, la energía cinética, por ejemplo, ustedes han visto, es que antes esta tenía otra fotico. No la. Por ejemplo, voy a mostrarlas. Acá, en estas rampas de patinaje, ¿sí? Entonces, viene la persona con una energía cinética y sube cuando llega al máximo punto que puede subir. En ese momento, la patineta y el cuerpo de la persona se convierte en una energía potencial. Una vez vuelvan y bajen, se cambia a energía cinética. Y entonces hay rampas de estas que es como una U. Entonces ahí puede estar energía potencial, cinética, potencial, cinética, ¿sí? En la vida diaria siempre vamos a encontrar diferentes situaciones donde podamos observar los fenómenos físicos. Aquí llegamos al campo de la termodinámica, ¿sí? En esto no nos vamos a detener mucho. ¿Por qué? Porque vamos a leer la definición. Entonces, la termodinámica estudia relaciones entre la energía térmica y la energía mecánica, basada en la ley de conservación de la energía. Esto implica que al aumentar el tipo de energía debe producirse una disminución en otra forma de energía. Esta rampa de la física analiza los cambios de temperatura, presión, volumen del sistema físico. Entonces, básicamente aquí lo que hacen, de pronto que hay personas que hayan trabajado con por ejemplo, en la parte de mantenimiento de equipos por ejemplo, de refrigeración, ¿sí? En los cuales básicamente lo que se hace es un cambio debido a las diferentes temperaturas de diferentes cuerpos. Entonces se genera, gracias a ese cambio, podemos utilizar y se puede generar pues el frío o el calor, ¿sí? Había una foto, pero ya no la tienen acá. Ay, es que esta guía la actualizaron y les cambiaron las foticos. Había una foto en la cual mostraban, venga a ver si la puedo encontrar acá. Tipos. No, mejor la voy a pintar. La voy a pintar mejor porque no sé cómo buscarla. Listo, entonces póngale cuidado. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de una taza. Aquí está. Entonces vamos a tener aquí una taza, ¿sí? Esta es una taza de café. Esta es una tacita de café, perdón el dibujo. Listo, esta es una taza de café. Entonces, ¿qué pasa cuando la taza de café, entonces aquí está caliente, ¿cierto? El café está caliente. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos esta taza de café en Bogotá? ¿Sí? Entonces, cuando la ponemos en Bogotá y colocamos así la tacita caliente, al cabo de unos minutos, unos segundos, según lo caliente que esté acá y lo frío que esté el ambiente, entonces vamos a encontrar una transferencia de calor, ¿sí? Entonces aquí va a haber una temperatura. Esa temperatura ambiente es menor a la temperatura que tenemos en la taza, ¿sí? Entonces, ese frío que está acá se va a transferir al calor o el calor se va a transferir a lo frío. Como ustedes lo vean, puede ser, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos esta taza en Bogotá, al cabo de 2 minutos, pues la taza ya va a estar fría o lo que se llama temperatura ambiente. En un tiempo, por decir algo de 2 minutos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ponemos la misma taza, por ejemplo, en Barranquilla? Como en Barranquilla y al aire libre, donde no va a haber aire acondicionado. Entonces en Barranquilla, como es más caliente, pues esa transferencia de calor ya no va a durar 2 minutos, ¿sí? Sino por decir algo va a durar 3, ¿sí? Y es gracias a qué? A que aquí el ambiente es más caliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde
por ejemplo, cuando nosotros dimensionamos, o si ustedes van a dimensionar en algún momento, o van a comprar un sistema de aire acondicionado o un sistema de refrigeración, entonces es muy importante el lugar donde se va a utilizar. Y precisamente por eso, porque va a haber una temperatura ambiente que va a ayudar a que este proceso sea más rápido o más despacio, ¿sí? Debido a eso. También que va a depender la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces eso va a cambiar. No es lo mismo instalar un equipo aquí a nivel del mar que instalarlo aquí en un páramo, ¿sí? No es lo mismo, cambian las propiedades, ¿sí? Porque las presiones, el tipo del aire, el frío, el calor, entonces todas esas variables las debemos siempre tener presente. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos una taza, que ahora están de moda, que son tazas herméticas, ¿sí? Que son selladas y son como metálicas, ¿sí? Entonces, es una taza que es completamente cerrada y ya no va a tener una afectación directa por la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, este es un proceso cerrado, este es un proceso abierto. Entonces, en el proceso cerrado va a depender es de las características de este cerramiento, ¿sí? Qué tanta protección le va a dar a esa taza, ¿sí? Entonces va a depender de eso y no va a tener una afectación, digo directa, porque de todas maneras sí va a depender un poquito más, cambia, digamos, igual si la ponemos en Bogotá o si la ponemos en Barranquilla, sí se va a ver una diferencia leve, pero la hay, ¿sí? Pero va a ser diferente, ¿por qué? Porque esto es un proceso cerrado donde no va a haber una transferencia de calor. ¿Sí? Entonces aquí la taza puede durar, no sé, según la tacita, puede durar 2 horas, 3 horas, 4 horas calientes, qué sé yo, lo que dure. O frío, igual, va a durar mucho tiempo más frío, porque también va a depender, pues, cada vez que abra uno la tacita para tomar, pues ahí va a haber una transferencia. Entonces, entre más se abra, pues esa transferencia va a enfriar, digamos, o a calentar el producto que está acá. Entonces, más o menos, eso es lo que nos habla la termodinámica, ¿sí? No la leo de allá porque, digamos que es un poco ahí compleja y no quiero que se enreden la vida con eso. ¿Sí? Entonces, básicamente es el uso de las temperaturas o diferencias de temperatura para aprovechamiento de máquinas, ¿sí? En este caso, como les comentaba, de aires acondicionados, de sistemas de refrigeración, la misma nevera que tenemos en nuestra casa. Eso es lo que nos habla la parte de termodinámica. El electromagnetismo básicamente, el electromagnetismo es una rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, cuando hablamos de cosas eléctricas, pues es de electricidad, y cuando hablamos de magnetismo o magnéticos, hablamos básicamente de los imanes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de electromagnetismo es la unificación y básicamente de esos dos conceptos, y básicamente lo que vemos ahí es el estudio de las partículas o el que tienen las partículas dentro de un ambiente en el cual tenemos electricidad y magnetismo, ¿sí? Y entonces aquí nos habla del magnetismo. El magnetismo es el fenómeno físico donde ciertos materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros. Y entonces encontramos pues el imán, un ejemplo, un imán, y encontramos que la Tierra pues es un imán, ¿cierto? En el cual encontramos los polos, el polo norte y el polo sur, y encontramos que efectivamente hay unas ondas magnéticas que existen en la Tierra, y gracias a esas ondas magnéticas pues descubrieron o desarrollaron uno de los inventos que fue la brújula. ¿Sí? Entonces la brújula me va a marcar hacia dónde queda el norte y a partir de ahí nos podemos orientar. ¿Listo? Encontramos en la naturaleza que existen materiales magnéticos naturales,
¿sí? O sea, encontramos rocas que son imantadas, pero también los humanos podemos imantar diferentes equipos o elementos, ya no naturalmente, sino a partir de hacerles aplicarles unos fenómenos eléctricos, se pueden imantar, pero esos imanes pues tienen un tiempo de duración, ¿sí? Mientras que los imanes que los da la naturaleza, pues son imanes que duran muchísimo, por no decir que toda la vida. ¿Sí? Pero es la diferencia de encontrar imanes. Y la particularidad de los imanes es que efectivamente generan como unas ondas, como las muestran aquí, que a medida que entre más cerca esas ondas, pues son más fuertes y a medida que se va alejando, son un poco más débiles. En la electricidad encontramos el campo magnético, que es la región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Entonces, gracias a ese concepto del campo eléctrico, es cómo se puede conducir la electricidad a partir de un cable, ¿sí? Que básicamente lo que hace la electricidad, a ver si aquí me muestra, no. Lo que hace la electricidad, vuelvo a mi dibujo, voy a hacer uno nuevo. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un electrón, si esto es un átomo, y este es otro átomo, parecen dos huevos fritos, pero no son, vamos a decir que son átomos. Y entonces aquí está el electrón. Entonces el electrón es una carga negativa. ¿Y el qué hace? Entonces la electricidad lo que hace es brincar de átomo en átomo, ¿sí? Los electrones, ¿sí? Los electrones, y aquí va a saltar a otro átomo, ¿sí? Salta el otro átomo. Entonces aquí se tiene el mismo electrón. Y entonces lo que hace es, para que la electricidad se transporte, lo que hace es de esos electrones moverse a través de un conductor, ¿sí? Y eso es lo que hace el movimiento de electrones a través de los átomos del conductor para transportarse de un lugar a otro. ¿Listo? Y entonces ahí pues ya viene lo que es la definición de conductores y de los que no son conductores, ¿sí? Por ejemplo, la madera, la piedra, el vidrio, que son elementos que no son conductores. En cambio, los conductores, como por ejemplo el cobre, el oro, ¿cierto? El aluminio, el mismo cuerpo humano se convierte en un momento en conductor cuando tocamos un cable y entonces se vuelve conductor. Entonces hay muchos elementos que son conductores y muchos que no son conductores. Pero al final todos los elementos en el mundo son conductores. Lo que pasa es que unos son mejor conductor que otros. El electromagnetismo y campo magnético inducido. Entonces, cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, que es lo que estábamos hablando, genera un campo magnético alrededor de él. Entonces, vuelvo a mi dibujo. Voy a llamar aquí nuevo. A guardar. Listo. Entonces, en este caso, voy a tener aquí un cable. Este es el cable, ¿sí? Y entonces la corriente va a fluir hacia ese lado. ¿Y qué va a pasar? Entonces, esto es viéndolo así, si lo vemos de frente, entonces vamos a ver el conductor, y entonces ese conductor va a generar un campo electromagnético alrededor de ese cable. Bueno, son círculos exactos, en este caso lo que quiero es que lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar como lo dije en el campo magnético del imán, a medida que se va alejando del cable, pues ese campo magnético es menor, es más pequeño, ¿sí? Este principio nos sirve para utilizar, por ejemplo, la medición, o fue el principio de, por ejemplo, para el desarrollo de estos elementos de medición que se llama
una pinza amperimétrica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cogemos una pinza amperimétrica, aquí se oprime acá, se abre esto y se mete un cable acá, el cable que esté energizado y que tenga una carga. Entonces aquí él va a medir una corriente. Y esa corriente es básicamente se utiliza o con este principio, con el principio de la inducción electromagnética que generan los cables cuando pasan por él una corriente. Entonces, gracias a eso, alguien llegó y dijo, oiga, voy a inventarme un equipo para que poder medir esa corriente. Y entonces empleó, o mejor, se inventó la pinza amperimétrica. ¿Listo? Y es gracias a ese fenómeno físico el cual lo podemos utilizar. Y por último, tenemos las oscilaciones y ondas. Entonces, el proceso de oscilaciones y ondas nos hablan que una oscilación es una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. En este caso, el ejemplo más claro es lo que estamos haciendo ahorita. Si nosotros estuviéramos en un ambiente de formación presencial, entonces al hablar, básicamente lo que hacemos es una oscilación y esa onda de voz va a mover el viento, ¿sí? Esa va a ser su plataforma y ese viento entonces va a transportar la oscilación de la vibración de la voz para que llegue a cada uno de ustedes. De esa misma manera funcionan, por ejemplo, las radiofrecuencias de los teléfonos, de los celulares, ¿sí? de los radios, que ahora ya casi no se usan los radios, pero por ejemplo en un carro pues está el radio, entonces funciona a través de radiofrecuencias, ¿sí? que tienen un medio y ese medio sufre una perturbación. ¿Cuál es el medio? Pues el ambiente, ¿sí? el aire, el espacio, todo esto, ahí van a fluctuar o van a ir las ondas, en este caso las oscilaciones y ondas, para pues cumplir un objetivo. En el caso, pues llevar una comunicación, la voz de un lugar a otro. Hay otro efecto donde vemos, por ejemplo, pero ya es algo más lúdico, de pequeños uno llenaba un baldecito y metía uno el dedo en el centro y se generaba una onda. ¿Sí? Esas son las ondas y es lo que normalmente se hace o se ve en un proceso de la onda. Cuando metemos el dedito, se crea muy similar a lo que estamos viendo acá. Entonces metemos el dedito y se generan unas ondas que a medida que se van alejando del centro, esas ondas cada vez son más pequeñas, ¿cierto? Y ahí pues se está viendo la perturbación que se tiene ese medio, que en este caso es el agua. Aquí nos hablan de las oscilaciones, entonces presentan movimientos periódicos o repetitivos en torno a una posición de equilibrio y se caracteriza por parámetros de amplitud, frecuencia y periodo. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de esto, que clasificación de oscilaciones, entonces armónica simple, entonces la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento, ejemplo, el péndulo de pequeña amplitud. Entonces ahí tenemos un péndulo y eso tiene una armónica simple. Una amortiguada, entonces la amplitud disminuye con el tiempo por pérdida de la energía. Y un ejemplo es, por ejemplo, los resortes. Volvamos aquí a la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar uno nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un resorte, vamos a montarlo aquí en un eje, en un plano cartesiano. Entonces, cuando un resorte lo empezamos a mover, entonces él hace esto. Él va a tener unas oscilaciones grandes, pero a medida que pasa el tiempo, esas oscilaciones se van a hacer más pequeñas hasta que se detiene. ¿Sí? Eso pasa con este tipo de amortiguaciones. ¿Sí? Incluso como son a veces son tan rígidas, pues esa amortiguación, y eso nos pasa, por ejemplo, en el caso de los carros, como es tan rígida, entonces esa amortiguación rápidamente absorbe y se queda quieta. Y encontramos una forzada, que existe una fuerza externa periódica que mantiene la oscilación. Puede producir resonancia si coincide con la frecuencia natural. Entonces hablamos, por ejemplo, en este caso de esos
no me acuerdo, estos resorticos, ¿sí? Que tienen una oscilación y todo va a depender, por ejemplo, cuando se hicieron bueno, yo lo hice de pequeño y lo he hecho de grande, tirar esto por una escalera, ¿sí? Y entonces si esa escalera fuese infinita, este resortico siempre iba a hacer el efecto, ¿sí? Porque es forzada, pero mantiene, es periódica esa fuercita que ellos tienen debido pues a su material y a su extensión en el movimiento y a su movimiento repetitivo en el caso de bajar una escalera. Entonces ella la va a bajar de la misma manera siempre y va, si, como les digo, si tienen, es muy larga la escalera, igual él la va a bajar. Claro, en una línea recta, si la escalera es curva, pues no, porque ella no tiene no sabe cómo girar. Las ondas, entonces una onda se origina cuando una oscilación se propaga en el espacio, que era lo que hablamos ahorita, transportando energía sin trasladar materia. Los parámetros fundamentales de una onda son, entonces tiene una cresta y valle, tiene una longitud de onda, tiene una frecuencia y una velocidad de propagación. Y aquí nos muestran por último una clasificación de ondas, entonces según la dirección según la dirección, criterio, según la dirección de oscilación, perdón, el tipo de onda, si es transversal, longitudinal, mecánica o electromagnética, si nos muestran pues las características de cada una. Cuando es transversal, entonces las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación y ondas en una cuerda, ¿sí? En el caso de una cuerda, cuando uno juega con una cuerda, ese es un ejemplo. Longitudinales, entonces las partículas vibran en la misma dirección de la propagación en el caso del sonido del aire. El sonido en el aire, no del aire, sino en el aire, o sea, cuando hablamos o cuando escuchamos un televisor, radio, etc. Mecánicas, entonces necesitan un medio material para propagarse. Entonces, sonido, ondas en el agua, y no requieren medio material y pueden propagarse en el vacío como la luz y las microondas. ¿Listo? Esos son los ejemplos de los diferentes tipos de ondas que podemos tener. Y con esto pues termino la explicación de el documento de lectura para esta semana. Voy a hacer una recapitulación para dar cierre, entonces no olvidemos que tenemos estas dos actividades, el cuestionario y el video expositivo, el cual va a quedar abierto ahorita en un rato, va a quedar abierto desde hoy lunes 20 y se va a cerrar el 27 de abril. Esas dos actividades son las dos actividades que tienen que desarrollar en esta semana y nos volvemos a ver en 8 días para explicar estas 3 actividades finales y con eso cerraríamos esta competencia de ciencias. ¿Alguna pregunta? Compañeros, ¿alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, en la evidencia de informe de laboratorio también tenemos que hacer un experimento, ¿no? Sí, pero eso lo vemos en 8 días. No te Ok, profe, preocupes. gracias. Listo. Listo, compañeros. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, pues ahí ya en un rato va a quedar subida, habilitadas las actividades, subida la grabación. Y entonces cualquier pregunta, duda, por favor, por medio del correo. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces y nos vemos en 8 días. Que estén muy bien, hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego.